Sí, perfecto, No. perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, no, estaba saludándolo, gobernador, gracias por estar, y bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, antes que nada, primero muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder tomar contacto con muchos estudiantes. Yo he sido docente durante buena parte de mi vida, fui 14 años profesor de instrucción cívica desde 1990 hasta 2004 más o menos, y también tuve distintos asesoramientos en materia educativa a cooperativas, y la verdad que me siento muy a gusto de poder estar participando de esta charla, donde podamos conversar y ustedes puedan preguntarme sin ningún tipo de inconveniente las requisitorias que ustedes quieran. Yo creo que en estos tiempos que nos toca vivir como sociedad, es muy importante tener ámbitos de debate, es muy importante escucharnos y decir todo lo que tenemos para decir, y hacerlo en un marco de pluralidad, de tolerancia, y fundamentalmente, si bien cada uno de nosotros tenemos convicciones, tenemos ideas muy claras sobre lo que creemos y a dónde vamos, también es muy importante respetar las ideas de cada uno, y creo que esto hace a la convivencia política y cotidiana, algo que lamentablemente en nuestro país cada vez sucede menos y cada vez se discute superficialmente y no se toman en cuenta los problemas de fondo que en definitiva tiene la Argentina, y como lo mencionaban ustedes al principio, en el objetivo un poco de estas charlas es del rol del Estado, de cómo gestionar en crisis, y también en momentos de normalidad que pareciera que han quedado mucho tiempo atrás, pero es importante tener un espacio de debate. Lo que particularmente a mí respecta, por lo general evito generar autorreferencias o tratar de ser autorreferencial y más hablar en un sentido global, en un sentido genérico que contenga todo lo que, todos los sectores, no solamente una experiencia personal, pero comenzando como introducción, decir que yo me he formado en ciencias económicas, soy contador público, pero también he tenido posgrados en desarrollo local y desarrollo regional. Y esto lo digo porque no, en la formación académica no solo han incidido los contenidos curriculares que tiene una carrera como ciencias económicas, sino también después, siempre mi orientación tuvo que ver más con la incorporación social a la economía, y ver la economía desde un punto de vista social, y ver también cómo funcionan las instituciones dentro del Estado. Esto fue previo a mis experiencias políticas. El único antecedente que había tenido primero como experiencia política es el haber sido concejal en mi ciudad, en el periodo 95-99, y después, bueno, sí, siempre continuó con mis actividades particulares hasta el 2005, que ahí ya es otra historia. Pero en todo ese tiempo trabajé, además de mi profesión, además de ser profesor, trabajé mucho relacionando lo que es el desarrollo local de una comunidad, y estudiando también el desarrollo regional, ya pensando en una parte más amplia, por la situación geográfica de donde vivía, que es la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Esto también abarcaba lo que es región,
parte del Uruguay. De hecho, el posgrado lo hice en la Universidad de la República del Uruguay. Y pensar también, no solo en lo local, sino ya también más en un contenido como significaba anteriormente, que contenga lo regional. Esto que teorizaba y que hemos leído varios autores y que habíamos hecho ensayos y que habíamos trabajado sobre algunas publicaciones, después tuve la suerte, la fortuna de poder aplicarlo cuando me tocó gestionar. Y la verdad que poder complementar los estudios con el hecho de poder llevarlo a la práctica en una gestión realmente ha sido muy satisfactorio y muy gratificante. Después, bueno, fui ministro de Salud y Desarrollo Social durante 2 años, de 2005 a 2007, y después fui intendente de mi ciudad de Concordia en 2 periodos, de 2007 a 2015, y bueno, gobernador de Entre Ríos de 2015 hasta que venza el mandato en 2023. Una sola acotación, y por ahí creo que es importante hacerla: Entre Ríos es la única provincia de la Argentina, porque ustedes son estudiantes de Ciencias Políticas y por ahí se los cuento como dato anexo. Entre Ríos es la única provincia de la Argentina que tiene un sistema de reelección tipo americano, es decir, acá puede ser 2 periodos de gobernador y después nunca más. Puede ser continuo o discontinuo, pero después nunca más. A mí me parece muy bien esta cláusula que fue incorporada en la reforma a la Constitución en 2008. Me parece interesante y me parece bien. Creo que 4 años siempre es un periodo muy corto para poder desarrollar una gestión, y me parece que las provincias que tienen este sistema de no reelección, que creo que son 2 en Argentina, que son Santa Fe y Mendoza, generan dificultades a la hora de gestionar, porque normalmente después de las elecciones en medio término no se genera expectativa. Entonces, una reelección siempre creo que es positiva, además para poder cumplir con un programa y una gestión de gobierno. Y más de 8 años creo que es realmente excesivo y se garantiza de que pueda haber alternancia en la gestión. El constituyente en 2008 en Entre Ríos tomó en cuenta el hecho de que en la provincia hay y hubo alternancia de los partidos políticos, de distintos partidos políticos en el gobierno. No ha sido siempre una provincia de un solo partido de gobierno. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que en los 2 partidos mayoritarios o frentes mayoritarios que se presentaban, siempre resultaban electos las mismas personas para el cargo de gobernador. Entonces, como el constituyente pensó en ese momento en quebrar ese orden de un caudillismo que se daba bipartidariamente. Por eso es que se incorporó esta cláusula. A mí me parece bien. Por ahí es discutible, porque en Estados Unidos solamente rige para el presidente. En ninguno de los 50 estados de Estados Unidos, para Bueno. Se cortó. Hubo algún corte. Está conectado el gobernador, así que bueno. Gustavo, sí. Aprovecho para decirte que cuando dispongas, yo también tengo unas preguntas. Alan también tiene algunas preguntitas, y bueno, cuando a vos te parezca que cabe, nos da el micrófono. Sí. Alan es el otro profesor y este es el primer adjunto de la cátedra. Este querido hermoso es un genio. Pastor, se te escucha todo. Menos mal que no nos está sacando el cuero. Menos mal que fue elogio total. Sí. Aprovecho una pregunta del tema. Dijo que Entre Ríos es la provincia, no me sale la palabra está que dijo. Está conectado el gobernador, no sé por qué no se está escuchando. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Pido las disculpas del
Está muteado, está muteado. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Perfecto. Bueno, pido las disculpas del caso, me había entusiasmado charlando y no me di cuenta que se había desconectado. Pero bueno, el hecho es que después de haber hablado y hecho un raconto de la parte autorreferencial, quiero hablar un poco de la provincia en sí de Entre Ríos, que creo lo que les interesa más que nada a ustedes. Entre Ríos es una provincia que es productora de alimentos. Probablemente haya alguien de Entre Ríos en el panel, en la charla, y después podemos conversar particularmente sobre este tema. Es una provincia productora de alimentos que tiene varias cadenas de valor, donde se van generando procesos de producción con valor agregado a través de los distintos pasos. Es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica de la población. La capital, que es Paraná, concentra solamente el 27% del total de la población de Entre Ríos. Hay otras provincias que concentran entre el 60 y hasta el 80% de la población, con lo cual hace que Entre Ríos tenga 85 municipios, tenga 53 comunas, que esto es una categoría nueva que hemos creado. En realidad estaba prevista en la reforma de la Constitución de 2008 y la pusimos en práctica a partir de este segundo mandato, donde se incorporaron los pequeños pueblos o ciudades que no llegaban a ser municipios y que es lo que se denominaba juntas de gobierno, pasaron a ser comunas. Esto significó que cuadripliquen los ingresos fiscales. Y después juntas de gobiernos, que son las poblaciones rurales, más dispersas, que no alcanzan a conformar una unidad urbana. Esto de la distribución demográfica, por un lado es muy bueno, porque sostiene la población rural. Esto también, por otro lado, genera muchos desafíos en función de gobierno, porque exige estar presencialmente en distintas localidades de la provincia, y también exige, obviamente, múltiples soluciones, y también exige políticas de Estado que tengan que ver con ir buscando asegurar lo que es un sistema educativo que tenga una orientación productiva y con inserción en las actividades agropecuarias. Para eso estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, en el desarrollo de escuelas agrotécnicas, porque esto también ayuda a sostener esta distribución demográfica y generar distintas políticas de Estado. Entre Ríos, como les decía, desde el ordenamiento institucional, tuvo a través del tiempo distintas reformas constitucionales. La anteúltima más importante fue en 1933, que fue una modificación que se hizo, una reforma en su momento que fue muy avanzada, fue una reforma muy progresista, la del 33, incorporó, por ejemplo, algunos derechos que en ese momento otras provincias no los tenían, como el amparo, por ejemplo, en materia judicial. Se contempló recién muchos años más tarde en otras jurisdicciones, y acá en Entre Ríos ya estaba. Y la última reforma constitucional se hizo desde el 33, la próxima fue recién en 2008, que es esta que le comentaba, que modificó el régimen de reelección con este sistema que hablamos recién, pero que también incorporó muchos otros derechos, que es importante destacarlos. Por ejemplo, en materia judicial se avanzó hacia un régimen acusatorio, que es el régimen donde quien realiza las acusaciones son los fiscales, y esto también ha sido muy novedoso y ha permitido, por ejemplo, sobre todo en la parte penal, claro que no soy un especialista, pero hablando desde el sentido común, esto ha sido muy bueno porque en los procesos penales ha traído resultados muy rápidos. Por ejemplo, en delitos que tienen que ver con
conmueven a la sociedad, como por ejemplo el caso de Micaela, que muchos de ustedes lo deben conocer. Con el sistema acusatorio se pudo tener una sentencia en un periodo de 10 meses, y así ha ocurrido con otros casos, una sentencia y una condena que ha quedado firme en 10 meses, y ha sido muy interesante. Después también hemos sancionado recientemente, y hace muy poco, el año pasado, el régimen de juicio por jurado, y que ya lo comenzamos a aplicar, y hemos hecho varios juicios con jurado, y que la verdad que nos ha dado un resultado muy satisfactorio, porque esto integra la sociedad al Poder Judicial y saca un poco esta cuestión de la doctrina y de lo enciclopedista, para que personas, mujeres y hombres que transitan la ciudad, que viven en la provincia, puedan integrar un tribunal que decida la culpabilidad o no de una persona, siempre en materia penal. Y también este régimen, la Constitución trajo, por ejemplo, una garantía de coparticipación para todos los municipios, que es del 16% y que se realiza de forma automática por goteo, es decir, que no se elimina todo tipo de discrecionalidad. Es decir, cada municipio, independientemente del color político, recibe lo que le corresponde diariamente por goteo. Como también lo recibimos las provincias desde Nación desde hace varios años a esta parte. También la Constitución ha creado las comunas, que es lo que hablábamos recién, y se ha avanzado mucho en derechos ambientales, que en la Constitución del 33 no estaban implementados, y esto nos ha dado, la verdad, una mejora en calidad institucional importante, y entendemos que todavía tenemos que avanzar en algunos otros derechos, que afortunadamente la sociedad ha avanzado más rápido que lo que se avanzó en las reformas constitucionales desde 2008. Me estoy refiriendo a políticas de género, que por suerte en el año desde 2008 a esta parte la sociedad avanzó muchísimo y la legislación se ha ido adaptando. Pero no en materia constitucional, porque en 2008, desafortunadamente ahora lo digo, en 2008 no era un tema que estaba instalado en la sociedad como está hoy. Y también de garantizar derechos a las minorías, cosas que a determinadas minorías que hoy también eso se ve. Esto en materia institucional de la provincia. O sea, Entre Ríos desde lo productivo, desde lo económico, desde lo institucional, y lo otro que quería comentarles de Entre Ríos, desde lo social. Entre Ríos es una provincia que tiene diferencias en cuanto a la composición al nivel de ingreso medio familiar. La zona norte de la provincia es una zona más postergada, más pobre, y donde estamos trabajando fuertemente en generar alternativas de generación de empleo y de desarrollo productivo y económico. La zona sur siempre ha sido más beneficiada por el clima, por distintas, por el suelo más fértil, y tratamos de encontrar un equilibrio entre estas dos provincias. Y por otro lado, también tenemos dos costas, la costa del Paraná, la costa del Uruguay, que tienden a generar a veces falsas antinomias. Nosotros preferimos decir que la provincia está rodeada por dos de los ríos más caudalosos del mundo, como el Uruguay y el Paraná, y esto tiene que servir para unir y no desunir. Así que este es un poco el pantallazo de lo que es la provincia, es un poco lo que tenemos en desafío todos los días de gestionar, de trabajar y de rendir cuentas, por supuesto, públicamente de nuestros actos de gobierno, que es lo que corresponde. Me gustaría, más que nada, entablar un diálogo y poder evacuar todas las preguntas, consultas, y sobre todo volver sobre algunos de los temas que hablamos o plantear distintas inquietudes que tengan, porque siempre el feedback es mucho más interesante que el monólogo que pueda brindar desde aquí. Muchas gracias, gobernador. Sí, usted empezó la intervención
hablando sobre principios de tolerancia y sobre esa intención de atenuar esa diferencia entre representantes y representados, y un poco estos encuentros tienen que ver con eso, con que aquellos que somos de la sociedad civil veamos a los políticos no como una clase, a veces hablan hasta incluso de clase política, y que forman parte de la sociedad y forman parte de nosotros. Mi pregunta tiene que ver con, siempre nos genera alguna inquietud el Uruguay, ¿no? Ustedes están muy cercanos, y Uruguay pareciera ser como muy cercano a nosotros y muy distintos a nosotros en términos políticos. Mi pregunta es, ustedes que están mucho más cerca, ¿Entre Ríos tiene algo de esa tolerancia que se expresa en el Uruguay? Y si no es así, y esa diferencia entre la intolerancia que parece haber en la Argentina entre los partidos políticos, ¿dónde encuentra esa diferencia entre la política uruguaya y la política de la Argentina? Bueno, yo creo que hablando desde un poco la composición social e histórica de Argentina y de Uruguay es diferente. La Argentina, nuestra nación, se funda sobre la base del ejército y de una clase patricia que existió hasta que después vino la inmigración. Pero la base fundacional de la Argentina fue el ejército libertador en su momento, después las distintas guerras que hubo para ponernos de acuerdo en la organización nacional, que va a durar desde 1816, con la declaración de la independencia, hasta 1853, con la sanción de la Constitución. Durante ese tiempo son los ejércitos, son los caudillos en las distintas provincias, la provincia de Buenos Aires, primero defendiendo un modelo unitario y más centralista, después con Juan Manuel de Rosas, que también de algún modo tuvo el aislamiento de la provincia de Buenos Aires y la pretensión de tener la representatividad del resto de las provincias, pero fue básicamente la construcción social como país, se da por el ejército en las distintas guerras y en las distintas batallas, y después una clase patricia, una clase dominante, que va a ser quien va a ejercer la política después, desde 1853 hasta 1914, con la reforma de la ley Sáenz Peña. El Uruguay tuvo otra matriz diferente. El Uruguay se forma por los partidos políticos. El Uruguay se forma por dos partidos políticos mayoritarios, que también no van a estar exentos de guerras civiles, ¿no? Que es el Partido Colorado y el Partido Blanco. El Uruguay careció de una clase patricia dominante en los cargos de gestión. O sea, el Uruguay integró mucho más fácilmente después las corrientes inmigratorias que vinieron. Entonces hay una matriz diferente en la construcción de nación. Si bien, como decía el presidente Mujica, tuvo oportunidad de charlar algunas veces, decía que tanto Uruguay como Argentina nacemos de una misma placenta. Tenemos mucho más en común que de diferente, mucho más en común. Sí, el sistema político es muy distinto al de la Argentina, porque Uruguay, por ejemplo, en su sistema electoral, hasta no hace mucho tiempo, y todavía sigue existiendo por el caso de las intendencias municipales, hay que aclarar que Uruguay, como es un país unitario, no tiene provincias, tiene departamentos, y el intendente gobierna todo el departamento, no solo la ciudad. Viene a ser el intendente en Uruguay como una especie de gobernador, si se quiere. No con la autonomía que tenemos acá en la Argentina, que eso es fruto del federalismo. Pero en Uruguay, por ejemplo, durante muchos años, y repito, pero la intendencia uno tiene, posee un sistema de ley de lemas, que en Uruguay funciona, porque siempre se hicieron gobiernos de coalición en Uruguay, y en Argentina no funcionaría, porque está comprobado, al menos esa es mi opinión, que en las provincias donde se aplicó y todavía se aplica la ley de lema, no representa
la intención que tuvo el ciudadano al votar. No patentiza la decisión de haber de la intención en el voto ciudadano, porque a veces quienes resulta electo para ocupar un cargo de intendente o de gobernador, muchas veces no es la persona más votada. Y esto se presta para varias interpretaciones. En Uruguay ese sistema funcionó, acá no ha funcionado. Yo entiendo que no hay tantas diferencias entre Uruguay y Argentina. Uruguay como país siempre ha tenido por ahí una visión más provinciana, más cercana a lo que somos como provincias, no solo por lo geográfico, sino también por lo histórico. Y tenemos diferencias en la estructuración del sistema político, también por el devenir histórico, como le decía, y también porque Uruguay, por ejemplo, ha sido un Estado que ha sido laico y que ha generado derechos de avanzadas, por ejemplo, el voto femenino, ley de divorcio, ha tenido un presidente como Valle y Ordóñez en 1910, que pensó lo que para los uruguayos era ampulosamente la denominación de la Suiza Argentina, y ese pensamiento de Valle y Ordóñez, que era colorado, trascendió durante muchos años y caló muy fuerte. Valle y Ordóñez también instala este sistema de lemas para poder coalicionar después en gestión de gobierno tanto blancos como colorados, y ese sistema bipartito se va a romper con la aparición del Frente Amplio, ya diría con fuerza y con protagonismo de gobierno desde los años 80, Uruguay recupera la democracia en el 85 hacia adelante. La estructura política y social del Uruguay tiene esas diferencias, pero en general yo creo que no son tantas las diferencias, y las experiencias de gobierno son distintas en cada país, tanto en Argentina como en Uruguay, como también lo son dentro de la Argentina. No es lo mismo una provincia que otra, y esto no habla ni bien ni mal de cada provincia, habla que es diferente. Si uno toma cualquier provincia de las 24, va a ver que hay diferencias, porque hay constituciones propias de las provincias que son distintas. Entre Ríos tiene este sistema, como hablábamos recién, de reelección tipo americana. Hay otras provincias que tienen reelección indefinida de sus gobernadores, hay otras que no tienen directamente, y también hay una composición distinta. Yo creo que, para sintetizar, si bien hay diferencias políticas entre Uruguay y Argentina, creo que no las son tantas, quizás porque he vivido, ahora estoy en Paraná, pero siempre el resto de mi vida viví frente al Uruguay y pude tener la oportunidad de interactuar, incluso de estudiar y de conocer profundamente cómo funciona el sistema político y cómo funciona el entramado social del Uruguay, que es más parecido quizás al de una provincia en Argentina, como Entre Ríos por su cercanía, que quizás al modelo global de la Argentina. La segunda tiene que ver con algo que mencionó sobre la incorporación del juicio por jurado en Entre Ríos. Si puede profundizar, acá hay muchos estudiantes de Derecho, en la provincia de Buenos Aires también se avanzó, pero muy tenuemente en eso. Entonces, ¿cuál es el cuadro de situación hoy sobre el juicio por jurado? Porque a veces hay problemas de presupuesto, y acá sí entramos al Estado y a la gestión, ¿no? Lo que uno pretendería, digamos, que el juicio por jurado avance y que sea algo mucho más natural de lo que sea. ¿Cuáles son los beneficios y los escollos que tiene la incorporación del juicio por jurado? Presupuesto, legitimidad, ¿cuáles son los problemas con el cual se enfrenta Entre Ríos ante la incorporación del juicio por jurado? Bueno, empiezo por los escollos. Primero, hubo una oposición de cierto sector del Poder Judicial, no de un sector quizás minoritario, porque también hubo el apoyo del sector mayoritario del Poder Judicial en generar
la ley de juicio por jurados. Los escollos principales es que muchos integrantes del Poder Judicial sostenían que el ciudadano común no tenía la capacidad para poder juzgar, para poder dictaminar sobre la culpabilidad. Y digo dictaminar sobre la culpabilidad, porque en el juicio por jurado, el jurado popular lo único que decide es si el acusado es culpable o inocente, nada más. Después la pena la fija el juez, ¿cierto? En caso de que sea culpable, ¿no? Se sostenía que a través de la doctrina y que a través de los antecedentes, que un ciudadano no estaba en condiciones de determinar la culpabilidad de una persona, que había que tener elementos de estudio que ameriten que quien determine la culpabilidad tenga el conocimiento acabado que da la cátedra o que da la doctrina, justamente para poder estar determinando la culpabilidad o juzgando a una persona. Ese fue uno de los escollos que generó un debate muy intenso y que fue muy rico, porque intervinieron todos los sectores de la sociedad civil entrerriana, inclusive hay una asociación de juicios por jurado en Argentina con la cual hemos trabajado y buscado instalar este tema, y fue un debate, la verdad, muy enriquecedor, que nos permitió fundamentar los considerandos de la ley. Por otro lado, el escollo presupuestario para nosotros no fue un obstáculo, no ha sido, la verdad, significativo, porque si bien esto genera más recursos, pero hay que tener en cuenta, primero, que los miembros del jurado se les reconoce solamente unos viáticos por el día de trabajo, no es que ganan una fortuna, están muy lejos de ganar lo que gana un juez. O sea que presupuestariamente no ha significado una erogación que sea sustancial en la decisión de imponer el juicio por jurado. Y después, lo último, y después podemos seguir abonando con las preguntas que ustedes hagan a este tema, el hecho del juicio por jurado, la verdad, que si uno compara los beneficios con los pruritos que había previamente, los beneficios han superado largamente las expectativas que teníamos. Y en los juicios que hemos tenido, la verdad que en todos los casos el comportamiento de los jurados ha sido impecable y los fallos de los jurados se ajustaron perfectamente a derecho, como y también han sido bien recepcionados por la sociedad, lo cual habla muchas veces de que quienes tenemos funciones de gobierno, que estamos en cualquiera de los tres poderes del Estado, por ahí se subestima el hecho del desarrollo de la sociedad. Creo que el juicio por jurado, el beneficio más allá que tienen en el hecho de poder intervenir en los debates judiciales, esto genera un nivel de participación ciudadana que estaba en el resto de los poderes del Estado, pero no en el Poder Judicial, donde siempre tenía más insularidad, donde siempre estaba más encapsulado. Esto lo abre a la sociedad y la verdad es que ha sido altamente satisfactorio el resultado que hemos tenido. Está en materia penal y lo queremos llevar también en materia civil, como tiene, creo que Chaco, tiene ese sistema, no sé si lo está aplicando, pero queremos avanzar ahora también para aplicarlo en materia civil. Sebastián. Bueno, gobernador, no lo veo. ¿Ya? ¿Me ve acá? Ahora sí. No, quería preguntarle, esto que usted mencionó hace un rato sobre la gestión pública, la vinculación entre gestión pública y participación ciudadana, y específicamente que nos cuente un poco cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades que usted encuentra cuando tiene que gestionar temáticas
altamente controversiales. Y pienso, usted lo mencionó, por el propio desarrollo productivo de la provincia, se dan determinadas conflictividades que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones ambientales, el uso de agrotóxicos, en fin, que nos cuente un poco cómo es gestionar estos intereses entrecruzados y digamos, cuál es el límite de la participación ciudadana, cuál es el momento del debate y cuál es el momento de la decisión. Bueno, primero, yo siempre creo y creí siempre en que la participación ciudadana es fundamental para la construcción de instituciones sólidas. Y no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana y hay que dar los debates con franqueza y poder generar la mayor opinión sobre distintos temas. Obviamente que cuando uno gestiona nunca satisface todas las demandas sectoriales que se tienen, y las decisiones que se toman se contemplan primero justamente teniendo en cuenta a través del sentido común poder tener el máximo de consenso posible para llevar adelante una ley o directamente a veces por decreto tomar decisiones políticas, obviamente siempre dentro de las facultades que están atribuidas en la Constitución para instrumentar un decreto. A veces hay intereses, muchas veces ocurre que hay intereses cruzados y creo que hay que encontrar una síntesis. Por ejemplo, usted hablaba de los sistemas productivos, que es algo que está en discusión en todo el mundo. Y el mundo evidentemente va avanzando hacia sistemas productivos que estén libres de agroquímicos y que tengan cultivos que sean productos más orgánicos. Hoy casualmente a la mañana tuve un Zoom con el embajador argentino en Estados Unidos y estábamos hablando de eso, porque el Zoom era a propósito de la exportación de miel de Entre Ríos a Estados Unidos. Entre Ríos es el segundo Lo seguimos en Twitter, ya lo vimos en la publicación. De miel, donde me decía el embajador que todo lo que es orgánico tiene un plus y tiene una diferencia. Ahora, ese camino y ese tránsito entre la producción orgánica y libre de agroquímicos o elementos que sean tóxicos y que afecten la salud de las personas, hay un camino que hay que recorrer. Y en esto, acá hoy se está debatiendo una nueva ley de agricultura sustentable. En realidad no había ley de agricultura sustentable. Y cuando este tema se planteó, hubo una discusión que se judicializó y por decreto tuve que intervenir, donde busqué tener un punto intermedio que permita, por un lado, sostener los sistemas productivos, porque de eso depende el sustento de muchas familias, y por otro lado, evitar que esto afecte y perjudique la salud de los ciudadanos. Concretamente, lo que tiene que ver con pulverizaciones o fumigaciones cerca de establecimientos escolares, que no en todos los casos es igual, porque eso depende del cultivo, pero hablemos de cultivos intensivos como soja o algún otro cultivo que intensivamente se fumiga por vía aérea, que traería problemas. Bueno, hemos zanjado y buscado un punto intermedio, pero en la última asamblea legislativa, que se hace todos los años, que en Entre Ríos es el 15 de febrero, que es la apertura de sesiones legislativas, las planteé con claridad que este marco del decreto tenía que ser superado por una ley que busque los consensos, y les pedí a todos los bloques legislativos que trabajen en la construcción de una ley que, por el máximo consenso posible, prevea una agricultura sustentable en el futuro. En esto están trabajando los legisladores, hay una comisión bicameral que está trabajando para tener una ley que pueda contemplar con el máximo consenso estas dos posiciones, ¿no? De quienes producen, que lo hagan de manera sustentable, que lo hagan con buenas prácticas de producción y que lo hagan cuidando la salud de las personas.
Bueno, para esto hay que encontrar un marco normativo, y esto que parece tan sencillo explicarlo, cuando se lleva al debate, resulta difícil conciliar posiciones, pero creo que en una sociedad moderna, madura, tenemos que encontrar una síntesis que nos permita ir a una práctica de buenos modelos sustentables. Después también hay otras cuestiones que siempre resultan controversiales, pero repito, hay que tratar de buscar siempre para tomar una decisión el máximo de consensos. Yo pongo un ejemplo. Sí. No, perdón, lo interrumpí. Si quiere, ponga el ejemplo y le quería preguntar sobre ese tema. Pongo un ejemplo. En la ley de presupuesto, que es la más importante en cuanto al diagrama de gobierno para la gestión próxima, siempre buscamos que sea por unanimidad, al menos en lo general. Y después en particular, siempre la oposición va a votar en disidencia, porque justamente es el rol de oposición. Pero en lo general, lograr un consenso, que el presupuesto, que es la ley más importante, donde se van a asignar los recursos durante todo el ejercicio siguiente, tenga una aprobación en lo general. Esta práctica de buscar consenso me parece que es lo que da el sustento institucional y que es lo que hay que trabajar, ¿no? Sí, Gustavo, gracias, gobernador. Sí, había una pregunta de Agustín que dice que, bueno, ¿cómo fue esa relación? Usted tiene dos gestiones. La primera, con un gobierno nacional de distinto color político del gobierno provincial. Y en este caso, del mismo color político. ¿Qué ventajas y desventajas tiene y cómo fue esa relación con el gobierno anterior y cómo lo es hoy? A ver, fueron dos experiencias diferentes, cada una de ellas. En realidad, en Entre Ríos, en los últimos años, nunca se había dado que un gobernador tenga un signo político diferente al presidente. Hay por ahí algunos analistas que hablan de que Entre Ríos es un poco como la Ohio argentina, haciendo referencia a que lo que sucede en Ohio, en Estados Unidos, después se refleja en todo el resto del país cuando hay elecciones. ¿Por qué se basa en esto? Esto no lo digo yo, esto lo han dicho varias publicaciones que se hicieron. ¿Por qué se dice esto? Porque un poco el resultado electoral que hay en la provincia de Entre Ríos refleja lo que va a ser el resultado nacional, quizás por la composición del voto que se elabora en la provincia. Esta fue la primera vez que hubo gobierno de distintos signos políticos. Las diferencias fueron muy cortas, muy exiguas en 2015. A mí yo gané las elecciones generales por 2,5 puntos y el presidente ganó las elecciones acá en la provincia, me refiero por medio punto, y creo que por 1,5 puntos en el total del país. Entonces, necesariamente había que construir institucionalidad en esto. Más allá del pensamiento político o de la pertenencia a un partido político, hay que gestionar y hay que trabajar en funciones de gobierno. Y desde ese punto de vista ha sido realmente interesante la construcción de esa relación política con un presidente que es de otro partido político, de funcionarios de ese presidente que son de otro signo político. Y sin embargo, la relación institucional siempre ha sido correcta, lo cual muchas veces en algunos sectores internos de mi partido no fue bien vista, y estos, bueno, han hecho varias pintadas en la ciudad al respecto, pero una cosa es cuando uno está en campaña y una cosa es cuando se proponen ideas, cuando se proponen candidaturas, pero después hay que gestionar. Y quien tiene la responsabilidad de gobernar una provincia no puede, porque es de otro partido político, estar caprichosamente peleado con el presidente. Lo veo hoy con gobernadores que son de oposición, la relación que tienen hoy con el presidente. Esto es separar lo institucional de lo político. Y la verdad que ha sido, desde ese punto de vista, una experiencia interesante. Después, bueno, tuvimos
tuvimos también, bueno, lo que todos sabemos, pero que hoy quizás es fácil resolverlo cuando hay un presidente del mismo partido político, por ahí es más fácil resolverlo porque los puentes y los caminos son más rápidos, pero esa es la diferencia que puedo advertir o que puedo ver. Desde lo institucional, no quiero particularizar en medida de gobierno ni del gobierno anterior, ni de este gobierno, para no generar un ámbito que pueda ser controversial. Pero así en materia institucional ha sido interesante el hecho de poder tener ese gobierno, esa gobernabilidad garantizada, ¿no? Una gobernabilidad garantizada, tanto en la provincia como en la nación. Creo que ha sido el desafío más importante y que se pudo cumplir. Ahora, cuando me toca ser gobernador con un presidente de mi mismo espacio político, de mi mismo partido, resulta más fácil, porque es más fácil la comunicación, y es más fácil el entendimiento, porque bueno, hay un conocimiento previo. Eso es lo que podría marcar como pros y como contras de las situaciones. Y también, quiero decirlo, que esto pasa también acá en la provincia, en la relación con los intendentes. Dentro de los 85 intendentes, la mayoría son, hay de los 85 intendentes hay 35 que son justicialistas, después hay buena parte de los intendentes que son de Juntos por el Cambio, y hay también un muy alto porcentaje de intendentes que son vecinalistas, de partidos vecinales. El vecinalismo es muy importante en la provincia de Entre Ríos. Debe haber 15, 16 municipios que son de partidos vecinales. Y la relación, yo puedo asegurarles que es exactamente la misma que hay con cualquier intendente. Yo siempre, en ese sentido, quizás por el hecho de haber sido intendente, siempre se dialoga. Hay 3 organizaciones de intendentes, hay una liga de intendentes judicialistas, hay un foro de intendentes de Cambiemos y hay una unión de intendentes vecinalistas. Y a veces hay reuniones, bueno, ahora por la pandemia complica un poco más, pero reuniones de trabajo con todos los intendentes y eso ha sido positivo. Gracias, Alan. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gobernador. Tengo 2 preguntas en realidad para hacer. La primera, pensando en el tema que nos convoca hoy, esto de gestionar la pandemia o gestionar en la pandemia, y tiene que ver con cuál ha sido, recién usted lo mencionaba también, la dificultad en la pandemia de reunirnos. ¿Cuál fue el impacto para la gestión de tener que implementar el teletrabajo? Es decir, ¿cuáles eran, si es que existían, y cuáles fueron las transformaciones que se fueron implementando en los sistemas informáticos para la gestión, pensando en la propia gestión y hacia afuera, en el vínculo con la ciudadanía? Y en segundo orden, consultarle respecto del polo tecnológico, que tengo entendido que es un polo tecnológico binacional, del cual forma parte también Uruguay. Antes mencionaba la cercanía con aquel país. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que están pensando o cualidades que esperan formar a quienes participan en esos polos tecnológicos? Y eventualmente si hay pretensiones de incorporar en diferentes ámbitos laborales. Bueno, la verdad son 2 preguntas muy interesantes y que son quizás la respuesta muy extensa. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Primero, referente a la pandemia, nadie se prepara para gobernar una pandemia. Hacía 100 años, después de la gripe española, en 1918, que no ocurrió una pandemia. Es decir, uno se prepara para gobernar sobre lo que sabe y sobre lo que presentó un plan de gobierno. La pandemia irrumpió en 3 meses de gobierno y esto obligó a modificar sobre la marcha todas las acciones de gobierno. Vivir situaciones que nadie imaginaba 3 meses atrás, al momento de asumir, vamos a vivir, lamentablemente, ¿no? Y que seguimos viviendo. Pero yendo a lo concreto de la pregunta respecto del teletrabajo, de la incorporación de la tecnología en cuanto a lo cotidiano de la administración, la verdad que ha sido un desafío importante y que hay cosas que han llegado con la pandemia para quedarse. Claramente,
el hecho de poder tener reuniones virtuales, la pandemia solucionó un problema puntual, pero también abrió la puerta a poder modificar formas de trabajo, a derribar determinados preconceptos que había del trabajo virtual, del teletrabajo, y la verdad que a veces nada suplanta una reunión presencial, pero el hecho de poder tener reuniones virtuales acelera mucho el ritmo de trabajo. Porque vamos a suponer, uno programa una reunión a determinada hora de tanto tiempo y eso se cumple. Y la verdad que se trabaja más rápido, se agiliza más rápido, se evita el hecho de tener, por ejemplo, en mi caso, si tengo que resolver un problema con un ministro, lo resuelvo de manera virtual, lo converso de manera virtual y me evito tener que viajar hasta Buenos Aires, moverme en Buenos Aires, llegar al ministerio, esperar en la antesala y todo lo protocolar que esto implica mientras se toma un café y se habla. Bueno, todo eso que lleva una cantidad de tiempo se resuelve en un muy corto lapso de tiempo. Y entiendo que la incorporación de tecnología al trabajo cotidiano en la administración pública es algo que llegó para quedarse, y algo que parecía antes de la pandemia tan difícil y tan abstracto, para hoy está internalizado en cada una de las reparticiones y se va a seguir aplicando sin ninguna duda en el futuro. Porque siempre había, repito, pruritos y muchas veces de parte de las organizaciones gremiales, de decir, bueno, que el teletrabajo podía suplantar el rol tradicional o típico del trabajo del Estado, y esto ha quedado desmitificado. Entonces, creo que dentro de todo lo negativo que nos ha dejado la pandemia, hay cosas positivas como esta que se nos presentan para poder seguir trabajándolas en el futuro. Después, si ustedes quieren, podemos hablar sobre algunos otros temas particulares de la pandemia, pero no quería alejarme del eje de tu pregunta. Y de la segunda pregunta, el polo tecnológico binacional está previsto en lo que es la región de Salto Grande. ¿Cuál es la región de Salto Grande? Es el área compartida que tenemos entre Uruguay y Argentina, que se generó por la construcción de la represa de Salto Grande. La represa de Salto Grande se gestiona en 1946, cuando se pone la piedra fundamental entre el presidente Perón y el presidente Herrera de Uruguay. Se va a inaugurar, se inicia en 1973 y se concluye en 1979. De algún modo ha sido un vínculo mucho más fuerte de integración bilateral entre Argentina y Uruguay. Y esto generó un espacio común. Por ejemplo, mañana se abren los sobres para la licitación, la oferta económica del aeropuerto de Concordia, que es un aeropuerto binacional, que financia el BID con fondos extra cupo país, un proyecto de integración binacional a través del aeropuerto de Concordia, que es para cargas y pasajeros, cargas de la producción de arándanos, por ejemplo, y de cáñamo medicinal que se hace en Uruguay, y también se hará en el futuro un puerto en Salto, que es la ciudad enfrente en Uruguay, con ese mismo financiamiento BID, para sacar cargas y también todo el tránsito interfronterizo. Esto lo pongo como de ejemplo. Pero el polo tecnológico se desarrolla a partir de la iniciativa de la delegación argentina, de los miembros que administran la represa Salto Grande, tanto de Argentina como de Uruguay, cuyos presidentes, unos de Concordia y otros de Salto, con lo cual hay un conocimiento previo, de integrar en esa zona un polo binacional tecnológico. Y esto se hace con la participación de todas las facultades, todas las universidades públicas, privadas de la zona, y también hay una apoyatura de varias universidades de otros países que también están interesados en participar en el proyecto. El trabajo de este polo tecnológico nosotros lo estamos apoyando firmemente de la provincia y estamos intentando lograr que se incorpore en una agenda bilateral entre Argentina y Uruguay como uno de los temas de tratamiento cotidiano en esa agenda. A veces cuesta mucho y
termino con otra parte de lo que significó la integración entre Argentina y Uruguay, cuando el puente de Fraiventos, Puerto Unzué, Gualeguaychú, estaba cortado por el conflicto con Bosnia, por la planta, y estuvo cortado más de 2 años. Esto dificultó mucho la integración. Entonces los intendentes, tanto argentinos como uruguayos, decidimos crear un comité para la navegabilidad del río Uruguay, pero en realidad esto disparó otros intereses de integración, y que hasta el día de hoy ese comité de cuenca sigue existiendo, y esto hay una interrelación muy cercana. Por eso entiendo que este polo tecnológico binacional representa una enorme oportunidad para el futuro en cuanto a poder integrar nuestros estudiantes. Porque, omití decirlo en alguna parte, yo conté que había estudiado posgrado en la Universidad de la República en Uruguay, en Salto. Pero también hay muchos estudiantes de Uruguay que vienen a estudiar a la facultad a la Universidad Nacional de Entre Ríos, o a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Y hay estudiantes nuestros también que van, porque también está el hecho de que hay familias entrecruzadas. Entonces, esto lo cuento porque el hecho de poder tener ese polo me parece una excelente iniciativa, y que nosotros como provincia la estamos apoyando. Pastor nos pregunta, en realidad hace una primera afirmación que dice que si usted se siente un pionero en políticas de género en la provincia, cuando parecía que no se hablaba demasiado de política de género, y que nos cuente un poco sobre cuáles han sido esas políticas en donde se incorporen los géneros de parte del Estado. Bueno, primero yo quiero contar que esto también nos obligó a todos quienes venimos de una matriz formada, en mi caso, en un colegio secundario durante los años de la dictadura, fines de los 70, principios de los 80, esto nos obligó a una deconstrucción. También el hecho de tener 3 hijas mujeres, esto contribuye mucho, y por supuesto también mi esposa. Pero la primera vez que yo escuché hablar de políticas de género fue en 1996 en España. Yo había tenido la oportunidad de ir a hacer un seminario de modelos de producción y empleo en pequeñas y medianas ciudades, en Hondarribia, que es un pueblo muy chiquito cerca de San Sebastián, en el País Vasco, y ahí, dentro de las clases que teníamos, había una jornada de política de género. Fue la primera vez, y confieso, no entendía bien de qué se trataba, ni tampoco entendía por qué existía ese abordaje. Pero bueno, eso fue quizás el inicio de ese proceso de construcción que hablaba. De ahí, del 96 hasta la fecha, hubo acá en nuestro país un muy lento avance, hasta que, yo diría, desde los últimos años a esta parte, hubo un avance mucho más fuerte, y que afortunadamente se ha llevado a sancionar leyes, y a encontrar un ordenamiento también legal, que le dé marco y que garantice estos derechos. En políticas de género, nosotros en Entre Ríos hemos sancionado una ley de paridad integral. Hay que hablar, para poner un ejemplo, en mi provincia, esta es la primera gestión donde hay una vicegobernadora. Es la primera vez. Nunca se había dado la posibilidad de que una mujer sea vicegobernadora. Por supuesto, tampoco gobernadora. Y bueno, con la vicegobernadora trabajamos una ley de paridad integral, que esto es paridad de género no solo en la composición de las listas legislativas, sino también en cuanto a que haya paridad en el Poder Judicial, por ejemplo, en los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que haya paridad integral en los clubes, que haya paridad integral en los sindicatos, que haya paridad integral, esto está previsto en la ley, que haya paridad integral también en los directorios de empresas, y esto se ha construido una red para la paridad integral, que, repito, la vicegobernadora ha tenido un rol interesante, y esto asegura, por ejemplo, que en el futuro las fórmulas
tanto del gobernador y vice, y el intendente y vices, sean paritarias, es decir, con mujer y hombre y mujer, varón y mujer. Esta es una ley que la verdad estamos muy contentos de que se haya aprobado y sobre la cual estamos trabajando, y también el hecho de los juicios por jurados también contempla la paridad que hablábamos, sobre 12 miembros que tiene el jurado popular, 6 son varones, 6 son mujeres. Y en mi gabinete, antes de la ley de paridad, sobre 6 ministerios que hay en la provincia, 3 son mujeres y 3 son varones. Es decir, tratamos de aplicar la ley y de predicar con el ejemplo. Así que esta es la situación en cuanto a lo que es género, incorporación de género a lo institucional. Después, también, si hay alguna otra pregunta respecto de otra cuestión de género, con mucho gusto la podemos conversar. ¿Se va? Sí, gobernador, yo quería preguntarle, tomando un poco la pregunta sobre tecnología, ¿cómo están impactando las nuevas tecnologías en materia de comunicación en la actividad política? En la vinculación que tiene el gobierno con la ciudadanía, la publicidad de los actos de gobierno, ¿cómo se está implementando esto en su provincia? ¿Hola? ¿Gustavo? Sí, sí, yo estoy, el gobernador está... Parece que se desconectó, ¿no? Sí. ¿Puedo sin señal? Qué lástima. Bueno, vamos 1 hora, así que hagamos las últimas preguntas, así no le restamos. Perdón, estoy con un tema de una baja en la conexión, así que les pido disculpas. No alcancé a escuchar la pregunta, si me la pueden reiterar, por favor. Sí, gobernador, yo le preguntaba por el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿cómo están impactando en la comunicación política, en la publicidad de los actos de gobierno, en la vinculación entre gobierno y ciudadanía? ¿Cómo se están implementando en su provincia estas nuevas tecnologías? Bueno, primero, significar que la Constitución que se reformó en 2008 establece un sistema de acceso a la información pública. Los gobernantes estamos obligados, ante la requisitoria de cualquier persona, sea periodista o sea un ciudadano cualquiera, puede presentar una requisitoria de acceso a la información sobre un determinado tema y nosotros tenemos la obligación de suministrarlo en un lapso determinado de tiempo. Esto ha sido también interesante porque esto genera y hace a que los actos de gobierno se publiciten más allá de la obligatoriedad que existe. El acceso a la información pública ha facilitado mucho la difusión de los actos de gobierno cuando así se ha requerido. Habitualmente son medios los que lo piden, pero también ha sucedido que hay ciudadanos que piden sobre determinado tema que se publique el acto en sí de gobierno. Y después, bueno, más allá de lo constitucional y de la normativa legal, siempre nosotros en gestión buscamos que nuestros actos de gobierno se publiquen. Hay todo un tema también siempre de distribución de lo que es la pauta publicitaria. Tratamos de ser equitativos para todos los medios y no generar discriminaciones. Y en esto, en Entre Ríos, ni en la gestión anterior ni en esta, hemos tenido problemas de retasear información pública o de quejas
medios de comunicación o de ciudadanos que hayan manifestado que les ha sido vedado el acceso a la información. Después, obviamente, están los mecanismos constitucionales que tienen las cámaras para poder realizar pedidos de informe, que también hay una obligación perentoria de contestar. Pero esto que antes hacía solamente por la vía del Poder Legislativo, hoy está al alcance de cualquier ciudadano. Yo también que más bien me refería al uso de nuevas tecnologías, redes sociales, sistemas de comunicación con inteligencia artificial. ¿Cómo se están implementando en su provincia en lo que hace a la comunicación de los actos de gobierno, la relación con la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos incorporadas las páginas de gobierno a todas las redes sociales, y también logramos un intercambio, un feedback entre el ciudadano que a través de las redes sociales escribe. Sucede que en las redes, como en la vida, hay de todo, pero cuando un ciudadano nos plantea a través de una red, cualquiera sea la red, una inquietud, siempre hay un equipo moderador que está respondiendo. Saquemos lo que es que son las páginas personales. Estoy hablando de las páginas institucionales, también en las personales siempre se busca dar respuestas a través de un equipo moderador, o a veces personalmente, de poder ir generando una satisfacción en las demandas que estamos refiriendo. A veces, bueno, las demandas obedecen a todo tipo de cuestiones, algunas se pueden evacuar, otras no. Por ejemplo, cuando alguien realiza un pedido de empleo, no lo podemos generar, porque tenemos congelada el ingreso de la planta personal, salvo aquellos estamentos como, por ejemplo, docentes que se cubran por suplencias, enfermeros o seguridad, pero en el resto permanecen congelados. Pero sí, ponemos siempre la tecnología al acceso de cada ciudadano para lograr esta comunicación. Básicamente lo estamos haciendo con redes, y también tenemos un seguimiento desde la Secretaría de Comunicación para ir viendo, que esto nos sirve también como una base estadística, para ir viendo cuáles son los requerimientos más importantes que los ciudadanos tienen en materia de evolución sobre las publicaciones que hacemos. Ahí, Ricardo, ya las últimas preguntas, ya estamos en una hora, no queremos abusar de su tiempo. Ricardo pregunta si están trabajando o han hecho algún plan para reducir el empleo público, si es un problema del Estado de Entre Ríos. Bueno, primero yo no tengo problema en quedarme un rato más, la verdad que no, estoy en mi casa, así que no hay problema. Gracias por su generosidad. Lo segundo es que, justamente recién hablaba de eso, nosotros hemos, como decía anteriormente, congelado el ingreso de personal a la administración pública, y hemos provocado un decrecimiento vegetativo en la masa de empleados públicos. Cuando asumí, en 2015, hay un crecimiento de empleo entre el 2 y el 3% de la planta de personal. Y logramos reducir a una disminución que oscila entre un 1 y un 2% de reducción de personal interanualmente. Y uno puede decir, un 1% es poco, pero si uno lo toma en el contexto o 2% quizás es poco, en el contexto de 80.000 empleados, 90.000 empleados, un 1% son 900 empleados. Y un 2% es prácticamente 2.000 empleados. Y esto se logra, repito, con un decrecimiento vegetativo. No es que acá echamos a nadie, porque el empleo público tiene estabilidad y en eso lo hemos respetado. El decrecimiento vegetativo obedece a jubilaciones, retiros, fallecimientos, renuncias, etc. O sea, que si eso se sostiene en el tiempo, evidentemente ese decrecimiento seguirá.
solamente reemplazamos, como decía anteriormente, servicios que son esenciales, caso de salud, más que nada ahora en la pandemia, donde hemos tenido que incorporar personal de salud, en educación, cuando se crea una escuela nueva, se crean nuevos cargos, y en seguridad, que siempre hay también recambio. Quizás el desafío más importante que tenga la provincia en el futuro, en los próximos años, tenga que ver, además del empleo público, con el sostenimiento del sistema previsional, que en Entre Ríos, al igual que en 13 provincias argentinas, las cajas de jubilaciones son de la provincia, son provinciales, ¿no? En las otras 11 jurisdicciones, las jubilaciones, los empleados públicos, es por el sistema nacional. Este tema ha hecho que haya un déficit en el sistema jubilatorio provincial que tiene una progresión geométrica. Le pasa lo mismo a Entre Ríos y a las otras 13 provincias. Porque cada vez hay menos aportantes activos para sostener un sistema jubilatorio pasivo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver primero, justamente, con ese decrecimiento de la planta de personal. Parece que no está conectado. A ver. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Temazo ese, temazo, el del crecimiento vegetativo y el tema de la jubilación. Sí, y tiene que ver porque a lo largo de los años se ha ido generando leyes muy flexibles que han ido permitiendo las facilidades para que muchas personas se jubilen con anterioridad a la edad que está prevista. Y esto representa un problema que hay que debatirlo y que no es fácil debatirlo porque muchas veces se pueden conculcar derechos. Pero es necesario hacer un debate, primero sobre la edad jubilatoria. En la provincia la edad jubilatoria es 62 años para hombres y 57 para mujeres. En la nación es 65 hombres y 60 mujeres. Ahí está la primera asimetría con el sistema nacional. Lo segundo es que en la provincia la jubilación es con el 82% móvil del sueldo, lo cual no ocurre lo mismo en las otras provincias que están adheridas al sistema nacional, donde aproximadamente es entre un 67 y un 70%. Y después tiene que ver también con la expectativa de vida de la gente, porque por suerte la expectativa de vida ha crecido y la vida laboral de las personas también se incrementa. Entonces, ocurre que en determinados regímenes especiales, más allá de la jubilación ordinaria, en los regímenes especiales, tenemos la situación de que hay personas que se jubilan con 50 años, o 52 o 53 años. Y esto, bueno, es el principal debate, creo que tenemos a futuro para que este sistema previsional sea sustentable. En realidad, todos los sistemas previsionales están en discusión en el mundo entero. Es un tema social importante que va a ocurrir y es un tema muy complejo, pero que hay que abordarlo y hay que resolverlo. Y en mi intención está, de hecho, estamos modificando varias cuestiones que hagan más equitativo el régimen jubilatorio. Ahí Dalila pregunta si después de lo de Gualeguaychú hubo una modificación en la política ambiental. Provincia. Dalia, profe, Dalia. Dalia, perdón. Ambiental. A ver, lo de Gualeguaychú surge como un problema puntual que se produce con la instalación de una fábrica de pasta de celulosa. En realidad iban a ser dos que se iban a realizar en el Uruguay. Bueno, y esto genera un conflicto. Obviamente, el conflicto de Gualeguaychú impacta también en el diseño de la política ambiental de la provincia. Y en una provincia como la nuestra, en Entre Ríos, que tiene muchos cursos de agua, es una provincia, como hablábamos recién, productora de alimentos, que tiene muchos cultivos, algunos intensivos, otros cultivos extensivos. Es necesario trabajar con políticas ambientales y con buenas prácticas. Y también, repito, ese es uno de los desafíos más importantes porque la sustentabilidad que tenemos para el desarrollo del futuro. De nada nos sirve trabajar con políticas extractivas hoy, donde lo que se utiliza después no se reponga. Y esto también
nos obliga a tener políticas ambientales que sean de implementación efectiva en la provincia. Ahora, por ejemplo, hay una bajante muy grande del río Paraná, y también en cierta manera en el río Uruguay, pero más que nada en el río Paraná. Y esto hace que tengamos un problema con el recurso histícola, con nuestros peces. Y estamos trabajando en tratar de vedar todo lo que pueda ser pesca, fundamentalmente lo que es pesca comercial y lo que es pesca industrial, lo cual es peor, ¿no? Y en esto estamos buscando ponernos de acuerdo con otros gobernadores, caso de Corrientes, Santa Fe, Chaco, para poder, Misiones, para poder tener una veda que sea efectiva entre todas las provincias, porque si nosotros aplicamos una veda pesquera y no la aplica Santa Fe o viceversa, no tiene ningún efecto, porque los límites entre una provincia y otra son muy difusos. Entonces, esto, por ejemplo, en la coyuntura es un desafío que tenemos. Después también tenemos desafíos con las industrias extractivas, como si bien Entre Ríos no es una provincia minera, pero hay extracción de yeso en alguna parte, de arena silicia por otra parte que va para la Vaca Muerta, y todo eso nos está obligando a trabajar sobre normas ambientales de calidad para poder tener una sustentabilidad sobre lo que se extrae. Una última, gobernador. Gustavo Bordet venía de ser intendente, se sienta en el sillón de gobernador y tenía un montón de sueños cuando empezó. ¿Qué sueños que desde ese primer día que se sentó como gobernador pudo lograr para los ciudadanos de Entre Ríos? ¿Qué cosas ya considera que, en medio de gobernar en una pandemia, que seguramente hay un montón de proyectos que quedaron ahí en el camino, cree que no va a poder concretar? ¿Y cómo ve su futuro político? Bueno, a ver, primero, quizás el principal desafío que tenía en el momento de asumir era ordenar financieramente la provincia y poder cumplir con las obligaciones primarias, porque la verdad que era muy complicada la situación financiera que tenía, no podía cubrir las nóminas salariales sin tener que recurrir al endeudamiento. Había un endeudamiento de corto plazo a través de emisiones de letras que iba haciendo una bola de nieve porque iba renovando capital más intereses permanentemente, y ese fue el primer desafío más importante, que era ordenar el esquema financiero para a partir de ahí poder generar un plan de gobierno que pueda desarrollarse. Sin un ordenamiento financiero es muy difícil lograrlo. Y eso me costó mucho trabajo y fue, la verdad, una experiencia interesante porque tenía que gestionarlo con un presidente que no era de mi signo político y bueno, necesariamente tuvimos que ponernos de acuerdo, y lo hemos hecho, lo hicimos oportunamente, en poder lograr ese ordenamiento financiero. Hoy lo hemos conseguido después de muchos años, pero en el medio fuimos mejorando y hoy puedo decir que es una provincia que tiene una firmeza en cuanto a lo que significan los ingresos fiscales con lo que es el gasto fiscal. Ese quizás ha sido el ordenamiento más importante, y esto no es menor, porque yo podría hablar o particularizar en obras públicas, en otras acciones de gobierno, pero sin este ordenamiento no se pueden hacer obras públicas, no se pueden llevar adelante gestiones de desarrollo productivo, no se pueden hacer modificaciones como la que hemos hecho para crear comunas porque presupuestariamente tenemos un problema. Después, poder trabajar... ¿Cómo llegaron a esa situación? Porque Entre Ríos, uno supone que Entre Ríos es una provincia pujante, es una provincia rica, si se quiere, productora. Bueno, se llega a esa situación porque es como una economía familiar. Si usted gasta más de lo que cobra de salario o de sus ingresos, sean los que fueren, evidentemente va a tener un problema. Se puede financiar con la tarjeta de crédito un tiempo, pero después eso genera intereses de intereses y en algún momento
la situación se complica. Lo que teníamos en ese momento era una situación que se había ido generando, repito, endeudamiento a corto plazo, que hacía imposible poder cumplir, repito, con obligaciones primarias, pago de sueldos y jubilaciones, por ejemplo, en tiempo y forma, y había que recurrir a veces a un endeudamiento pagando altas tasas de interés. Eso quizás fue lo más importante y que por ahí, si uno lo cuenta para afuera, eso no se visualiza, pero desde el hecho de poder sentarse a tomar decisiones y ejecutar políticas públicas, es muy importante tener ese orden. Después, el resto de poder haber aplicado políticas públicas que alguna vez la pensamos y la realizamos y la concretamos, y que otras veces hemos tenido que postergarla. Pero hay mucha obra pública, sobre todo ahora, pese a la pandemia, en estos últimos periodos, con la última gestión, la hemos incrementado realmente de manera importante, y también poder desarrollar, repito, muchos actos y gestiones que por ahí llevan muchísimo tiempo y luego se logran. Y creo que esa es en definitiva, la satisfacción más importante que tiene quien ejerce funciones de gobierno, que es la gratificación de ver algo que uno lo pensó, lo imaginó, lo diagramó, lo proyectó, consiguió el financiamiento, lo ejecutó y lo terminó. Lograr eso, cuando una acción está terminada, sea una ley de paridad integral, o sea una obra pública, o un juicio por jurado, o lo que fuere, queda esa gratificación. Que, debo decirlo, que es mucho más fuerte cuando uno es intendente, porque cuando uno es intendente el contacto con el vecino es mucho más frecuente y la acción que se hace es mucho más directa. No se diluye tanto en el gran conjunto y la complejidad que significa una provincia. Pero eso, bueno, lo cuento como algo anecdótico. Y yo recién hablaba de que mañana abrimos una oferta económica para el aeropuerto binacional de Concordia. Y quiero contarles que ese proyecto empezó en 2016, cuando recién asumía mi primera gestión de gobierno, que había ido a una misión comercial en Estados Unidos y en Washington me reuní con el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí le planteé la necesidad de tener un aeropuerto de cargas y de pasajeros, pero sobre todo cargas para poder sacar la producción de arándanos que se exporta a Estados Unidos, Canadá, mayoritariamente por avión. Y ahí me dijo, y eso genera una buena competitividad en la estructura de costos de los productores. Y en ese momento me dieron la idea de cómo hacerlo y de cómo gestionarlo. Y desde 2016 que hemos venido batallando para lograr este tema, incorporarlo a Uruguay como socio en este proyecto. Y bueno, de 2016 hasta mañana, bueno, damos otro paso importante, que es evaluar las aperturas económicas y probablemente en 2 meses, si todo sigue bien, estemos en obra. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces los procesos son largos, pero cuando hay políticas públicas son sostenidos. Y muchas veces esas políticas públicas trascienden funciones de gobierno. Que creo que esto también es lo interesante, de cuando uno proyecta o planifica, poder hacerlo con vistas al futuro. Porque nadie se arroga la paternidad de una obra, porque en definitiva es el conjunto de la ciudadanía y para eso es lo que se trabaja. Y repito, la gratificación es poder decir, bueno, lo imaginé, lo proyecté, lo diagramé, conseguí el financiamiento, lo hice, y bueno, y eso es lo que interiormente es esa satisfacción. Por supuesto, en el camino quedan muchas otras cuestiones que particularmente me hubiese gustado poder llevarlas adelante, pero que a veces se van postergando, a veces se van dificultando, a veces el orden de prioridades se va viendo alterado, porque a veces lo que uno piensa o sostiene o imagina no es lo que el ciudadano está demandando, y esto también va mutando, va cambiando, y esto hace al día a día. Pero si uno pone en el balance entre lo que proyecta y lo que concluye, o que deja plantado y sentado para el futuro, por ejemplo, este tema que hablábamos recién del sistema previsional, que hay que discutirlo ahora
para que tenga resultados en el futuro. Porque yo puedo terminar mi gestión de gobierno y no va a pasar nada. El sistema previsional va a seguir. Pero en 10 años, los beneficios que hoy tienen los jubilados no lo van a tener porque va a ser insostenible por esta progresión geométrica. Entonces, este tema de ver como un todo, desde el conjunto, creo que es lo más importante. Y si uno hace un balance poniendo en el debe y en el haber, que sale el contador por ahí, es más satisfactorio lo que queda como ejecutado en general de gestión de gobierno de lo que falta. Y en el futuro político, la verdad que yo aspiraba a ser intendente de mi ciudad, y siempre quise ser intendente de mi ciudad porque me representaba un gran desafío poder aplicar, como hablábamos anteriormente, conocimientos y todo lo que llevé a la práctica. Nunca me imaginé que iba a poder llegar a ser gobernador, pero como las personas y las circunstancias a veces van en paralelo, a veces se cruzan, y a veces, y también en su momento tomé la determinación de ser gobernador y me entusiasmé y me metí en problemas que eran mucho más macro de lo micro que era el municipio, también llegué a ser gobernador. Y en el futuro, la verdad, que Dios dirá, el tiempo dirá, qué sé yo, no sé, no tengo proyectado nada en particular para el futuro. Sí, yo puedo decirle, a mí me gusta lo que, y esta vez ahora sí no puedo evitar ser autorreferencial, me gusta más la función ejecutiva. La función legislativa, si bien es interesante, es apasionante, y respeto mucho a quienes trabajan en las cámaras, la verdad no me veo mucho en ese rol y en esa función. Gobernador, sobre esto último, lo interrumpo. ¿Cuál es su relación sobre esto último perdón que lo interrumpa, pero justamente iba a hacer mi pregunta sobre su relación con la voz de la provincia del Senado de la Nación, con los senadores por la provincia de Entre Ríos? ¿Hay alguna coordinación en cuanto al discurso, al planteo de propuestas? Bueno, todos sabemos que los senadores nacionales representan a las provincias, ¿no? Esta es justamente la diferencia que hay con los diputados, que representan al pueblo de la provincia, al pueblo de la nación. Pero el senador legítimamente representa a las provincias. Yo tengo con los legisladores, bueno, en este momento de los 3 senadores que hay, 2 senadores son de oposición y un senador es de mi espacio político. Entre Ríos ahora, en estas elecciones que vienen ahora, no renovamos senadores, renovamos solamente diputados. Esto lo cuento también porque hasta el fin de mi gestión va a seguir así. Con los legisladores, con los senadores, obviamente con el senador oficialista nuestro tengo una relación más fluida o de diálogo más cercano, pero también los tenemos con los senadores de oposición. Cuando hay una ley que involucra a la provincia, sobre todo, qué sé yo, con alguna economía regional, que es necesario fomentar, que es necesario desarrollar, y esto pasa muchas veces, interiorizamos a nuestros senadores para que trabajen en bloque y trabajemos en conjunto. Con los senadores nacionales de oposición hay una buena relación, hay una relación correcta. Uno de los senadores es Alfredo De Angelis, que compitió conmigo para la gobernación en 2015. Y sin embargo, tenemos institucionalmente, también personalmente, por supuesto, tenemos una buena relación. Obviamente, tenemos posicionamientos políticos diferentes, pero cuando hay que defender los intereses de la provincia, ahí estamos juntos. Y esto pasa, repito, con la mayoría de los senadores de la mayoría de las provincias. Esto excede a lo partidario porque, bueno, son intereses comunes y generales que se llevan en el Senado. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros. Y como le decía, la intención es un poquitito acercarnos al Estado desde adentro y achicar un poquitito la brecha entre representantes y representados. Así que bueno, seguramente todos los estudiantes estarán conformes por este encuentro, que no todos los días tenemos la posibilidad de hablar con un gobernador, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo le agradezco mucho y si me permiten una acotación, una reflexión, yo creo que esta brecha entre representantes y representados no debe existir. Yo no creo que deba existir
una clase política, y el ciudadano normalmente visualiza una clase política porque a veces quienes representamos estamos alejados muchas veces de lo cotidiano o de lo habitual. Y esto creo que tiene que evitarse. Hay muchas formas que, independientemente de la persona, en mi caso a mí esto no me cuesta, quizás porque entré a la actividad, una función pública, ya con el primer cargo público que tuve, cuando fui ministro de Salud, tenía 43 años, o sea, que toda mi vida viví como representado, no como representante, y quizá no me costó relacionarme con el ciudadano común y no me modificó mis hábitos de vida. Pero eso creo que hay que asegurarlo de otra manera, no desde lo personal, sino que asegurarlo con instrumentos y mecanismos legales que garanticen esta participación efectiva del ciudadano, que el ciudadano pueda interpelar a su representante y que esto genere que, como en otras sociedades, exista una cuestión, ¿no?, de división o de lejanía entre quien ejerce una función y quien ha votado por esa función. Las democracias modernas exigen en las sociedades cada vez más participación, que no termina solamente con el sufragio el día de las elecciones. Y esto creo que hay que ir acotando esa brecha y buscando volver a una normalidad que no es fruto de la pandemia, dejemos en este lado de la pandemia, que es fruto, creo, de los desencuentros que hemos tenido. Creo que hay que buscar encuentros, creo que hay que convivir, hay que tolerar, hay que respetar, y que esto que es tan obvio decirlo, lamentablemente en lo cotidiano no ocurre, y creo que es el camino por donde tenemos que ir para encontrar con los disensos necesarios, con los debates necesarios, pero no con posiciones antagónicas enfrentadas que nos alejen de la gente a quienes tenemos representatividad en ámbitos ejecutivos o legislativos y a veces judiciales. Muchas gracias. Bueno, el miércoles que viene nos vamos a encontrar con el presidente de la Asociación de Politólogos del Perú para que nos cuente la situación política allá después de las elecciones tan controvertidas que han tenido. Así que, bueno. Es muy interesante, ¿no?, porque todavía no está resuelto, tengo entendido, y la verdad que es muy interesante. Exacto. Sin embargo, hago una acotación. En Perú, por ejemplo, independientemente de las dificultades que hay institucionales, en presidentes que han renunciado, que han reasumido, en elecciones que no están claras, sin embargo, cuando uno ve los sistemas productivos, por ejemplo, en Perú, hablamos de arándanos, que Perú compite con arándanos con nosotros, sin embargo, en Perú consiguen financiamiento de crédito internacional al 3, al 4%, cuando nosotros directamente no tenemos ningún tipo de posibilidad de financiamiento internacional. Entonces, eso también nos juega en contra de la competitividad. Y por eso tiene que ver muchas veces, que no todo pasa solamente por lo político, institucional, sino también cómo la sociedad también articula y trabaja. Interesante, interesante. Bueno, muchísimas gracias, aplauso colectivo de todos, así que bueno, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.